Octava lección de Antropología Teológica. Conectémonos con nuestra clase. Estamos en la tercera parte del estudio de la Antropología Teológica, donde comenzamos a definir algunos conceptos. Primero, Cristología, ¿verdad? Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, la expresión Hijo del Hombre, que es Cristo. Tercero, la creación del hombre. Estuvimos viendo un poco cómo hay diferentes conceptos en las diferentes culturas y también el concepto que define de la creación del hombre el libro del Génesis de la Sagrada Escritura. Después vimos el dualismo alma y cuerpo con Platón y Aristóteles, que no existe en el hombre dualismo, porque el hombre es una sola y misma cosa compuesta de dos elementos, alma y cuerpo. Y ahora pues en esta lección veremos la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, octava lección, bienvenidos todos. Teología del cuerpo. La teología del cuerpo es el título conjunto de una serie de 129 catequesis dadas por el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria durante sus audiencias generales de los miércoles entre septiembre de 1979, recién consagrado obispo de Roma, y entre 79, decíamos, y noviembre de 1984. Fueron estas las principales enseñanzas de su pontificado, las enseñanzas sobre la teología del cuerpo. Sus textos completos fueron más tarde compilados y publicados como una única obra que se llama pues la teología del cuerpo, el amor humano en el plan divino o varón y mujer. Así está titulada su obra, ¿verdad? Toda su obra recopilada y publicada. Ahora bien, el punto de partida de su teología del cuerpo es la creación. El ser humano ha sido plasmado como hombre y mujer. Y a partir de esta reflexión se llega a una visión integral del hombre que permite una respuesta adecuada al problema del matrimonio y de la procreación. Recuerden que cuando hablamos de antropología tenemos que meter dentro de la temática de la antropología teológica pues la procreación, porque el hombre y la mujer dentro del matrimonio son colaboradores con Dios en su plan de creación. Dios que crea al hombre y que sigue creando al hombre. Por lo tanto, se trata pues con este estudio de la teología del cuerpo, se trata de establecer lo que el Papa San Juan Pablo II llama una antropología integral. La palabra integral quiere decir de todo el hombre, o mejor dicho, ¿verdad? Como el tema lo refiere, teología del cuerpo, pues antropología integral o teología del cuerpo. El Papa desarrolla sus catequesis en 6 ciclos. Un primer ciclo sobre la organización, metodología y principio. Un segundo ciclo, la redención del corazón del hombre. Un tercer ciclo, la resurrección de la carne, ¿no? Un tema escatológico. El cuarto ciclo, la virginidad cristiana, tiene que ver con la antropología, por supuesto. Un quinto ciclo, el matrimonio cristiano, el valor de sacramento, de cosas sagradas que tiene el matrimonio cristiano. Y un sexto ciclo, el amor y la fecundidad.
vamos a tratar de ver un poco pues estos ciclos de una manera amplia, porque es difícil dar las 200 y pico de catequesis, ¿verdad? 129 catequesis, ¿verdad?, que el Papa impartió pues durante todos estos años, del 79 al 84. Bien, todas estas catequesis están divididas en estos ciclos, como les decía, ¿verdad? Ya los mencionamos, pero vamos a dar otros detalles. El primer ciclo se titula, como les decía al principio, y consta de 23 catequesis. El segundo ciclo, que es la redención del corazón, tiene 40 catequesis. El tercer ciclo se llama la resurrección de la carne, que tiene 9 catequesis. El cuarto ciclo, valga la repetición de los ciclos para ver cuántas catequesis dio cada uno. Entonces, el cuarto ciclo, la virginidad cristiana, la desarrolló en 14 catequesis. El quinto ciclo, que se titula el matrimonio cristiano, está en 27 catequesis. Y el último, el sexto ciclo, pues el amor y la fecundidad, está desarrollada en 16 catequesis. Ahora bien, entre los temas principales tratados en toda esta antropología del Papa San Juan Pablo II, en primer lugar está la así llamada pues la antropología teológica, que es la que estamos estudiando y que el Papa la llama una antropología adecuada o una teología del cuerpo. Su método y sus conclusiones. Todo esto contiene, pues, ¿verdad? Es todo un estudio teológico sistemático el que hace el Papa San Juan Pablo II para que podamos comprender todas sus catequesis. Porque dado que no se trata de una antropología dualista, como decíamos en las clases anteriores, el dualismo alma y cuerpo, porque cuando en su teología adecuada o teología del cuerpo el Papa habla de cuerpo, se está hablando de toda la persona humana manifestada en la concreción de su cuerpo. Porque es difícil que el hombre manifieste su alma, ¿verdad? El cuerpo es el medio por el cual el hombre se manifiesta a sí mismo, a todos los demás hombres, digamos así, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de cuerpo, no solamente es el cuerpo físico, sino se habla de el hombre integralmente, sin ningún dualismo, ¿verdad? Sino que es una antropología adecuada en el sentido que es el cuerpo. Al mencionar el cuerpo, el Papa está hablando de que es la manifestación humana, la persona que se manifiesta concretamente con su cuerpo, cuando es hombre es como hombre y cuando es mujer como mujer. En el tema, por ejemplo, del matrimonio y su sacramentalidad, pues desarrolla el valor que tiene el sacramento del matrimonio en la vida cristiana. Y el tercer tratado, porque está tratando todos estos 129 temas en 3 temas principales, el tercero, como les decía, expone de una manera detallada, si ustedes quieren, algunos de los contenidos de su encíclica Humanae Vitae, la vida humana, que sería bueno que la leyéramos nosotros. Vamos a tratar de hacer nosotros un resumen del Humanae Vitae para finalizar esta clase. Y el Papa en su tercer tratado, digámoslo así, que la dividió en 3 partes, su antropología adecuada o la teología del cuerpo en 3 partes, el Humanae Vitae es como el colofón, ¿verdad?, para profundizar a la luz de la antropología teológica al ser humano, ¿verdad?, a la luz de la revelación también. Ahora bien, el apartado sobre la antropología adecuada está dividido también a su vez en 3 secciones que son reflexiones a partir de los textos de la Sagrada Escritura, especialmente del Evangelio, y que reflejan tres momentos. Esta reflexión que hace el Papa en estos apartados revela 3 momentos en la historia del hombre. En primer lugar, el origen del hombre, su inocencia según el designio de Dios, según el plan de Dios. El segundo elemento que analiza es el que el hombre caído por el pecado y redimido por Cristo
Y un tercer apartado, pues dentro de estas 29 catequesis, es el hombre resucitado o el hombre escatológico. Y cómo será su situación definitiva, ¿verdad? Después de que hayamos recuperado nuestro cuerpo todos en la resurrección de los muertos. Por eso habla pues el hombre resucitado en el sentido escatológico de la esperanza pues del ser humano, ¿verdad? Esperamos la resurrección de los muertos, por eso digo la esperanza. Ahora bien, los puntos a los que el Papa San Juan Pablo II dedica mayor atención son dilucidaciones, o sea, son sus reflexiones sobre el significado de la soledad inicial del hombre. Acuérdense que Dios creó primero al hombre y vio que el hombre estaba solo y dijo que no era bueno que el hombre estaba solo, fuera solo. Entonces el Papa reflexiona casualmente sobre el significado de esa soledad inicial que tuvo el hombre, ¿verdad? También reflexiona sobre la unidad originaria también de hombre y mujer. Es una unidad originaria de origen, quiere decir que Dios así lo estableció. También reflexiona sobre la desnudez sin pudor. Recuerden que en el paraíso terrenal el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no tenían ningún pudor porque ellos no concebían el cuerpo como algo pecaminoso como lo concebimos hoy nosotros. Entonces todo esto que el Papa ha reflexionado servirá de base para afirmar ese profundo significado esponsal que el cuerpo humano tiene. El cuerpo humano tiene un significado esponsal. El hombre no puede estar solo. El esponsal significa que tiene que casarse, pero no en el sentido propio del matrimonio, sino en el sentido amplio de su misma relación con Dios. El hombre tiene que estar unido, y porque el casamiento no es solamente la unión del cuerpo en el matrimonio cristiano, sino la unión de almas, la unión de corazones, la unión de una sola y misma carne. Eso significa un solo espíritu, un solo sentimiento, porque Dios quiere hacer del ser humano, varón y mujer, imagen de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas totalmente unidas, totalmente indivisibles, unidas, esponsales, totalmente las personas divinas. Así pues, él hace una referencia a la importancia que tiene el significado profundo de la esponsalidad que tiene el cuerpo humano. Bien, el Papa Juan Pablo II utiliza la siguiente metodología, porque la intención de él es configurar una antropología adecuada por medio de una reflexión teológica por sus fuentes. Por supuesto, ¿cuáles son las fuentes de la reflexión teológica? La revelación, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Pero también hace una reflexión filosófica por medio de el método fenomenológico empleado sobre la corporidad. El método fenomenológico significa que se utiliza la corporidad para entender que el hombre con cuerpo, porque es lo que nosotros tenemos visible del ser humano. Nosotros sabemos que aquí está un ser humano porque estamos viendo a la persona, su cuerpo. Entonces, esa reflexión filosófica sobre la fenomenología del cuerpo, pues la utiliza el Papa San Juan Pablo II. Ahora bien, la definición de antropología adecuada, el Papa la ofreció en una de sus 129 catequesis, específicamente en la número 13, en aquella catequesis que busca comprender, ¿verdad?, aquella definición de antropología adecuada que busca comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Y este concepto determina el principio mismo de reducción
propio de la filosofía del hombre. El método reductivo es para reducir todo lo que es la naturaleza humana para quedarse con el sujeto, la persona. En ese sentido se habla de reducción, que es propio pues de la filosofía del hombre, y que este principio filosófico de reducción indica el límite de este principio e indirectamente excluye que se pueda traspasar ese límite. O sea, cuando se habla de la persona no se puede traspasar el límite de la persona, su corporidad, hombre y mujer. Y esto se basa en la experiencia esencialmente humana, filosófica, diría yo, porque se opone el Papa al reduccionismo de tipo naturalista, que normalmente va junto con la teoría de la evolución que investiga los orígenes del hombre, reduciendo al hombre a mera criatura, digamos, natural, sin ninguna intervención divina. También en ese sentido, el Papa deja a un lado, excluye ese método reduccionista, porque también tenemos que ligar al hombre con su origen divino, Dios que lo crea. Entonces, ese reduccionismo, dice el Papa, va unido a la teoría de la evolución que busca el origen del hombre pues, en las partes de la naturaleza, principalmente en los animales. Entonces el Papa da esa explicación también para que tengamos claro que su método no es reduccionista como lo hace pues, la teoría de la evolución. Bien, entonces, por lo tanto, son dos los principios metodológicos que usa Papa San Juan Pablo II. La así llamada reducción, ¿verdad?, que el Papa opone al reduccionismo. Reducción es toda la naturaleza humana reducida a un solo sujeto para que lo podamos estudiar concretamente, el ser humano, el hombre, la persona. En ese sentido, la metodología reducción, que es contraria al reduccionismo, que es el que utiliza la teoría de la evolución para ver de una manera despectiva pues, el origen del hombre. Y la búsqueda de lo que es la experiencia esencialmente humana, ¿verdad? Entonces el Papa busca, dentro del método de reducción, buscar, descubrir la experiencia esencialmente humana y a partir de eso pues hacer su estudio. Según el cardenal Caffarra, el concepto de reducción hay que ir a buscarla en las obras anteriores del Papa, decía este cardenal, las obras que tiene el Papa San Juan Pablo II como obra y acto, y que es esencialmente un método que tras una inducción intenta dar una explicación de sus conclusiones, o según la expresión usada con posterioridad por el Papa, es ir del fenómeno al fundamento. Aquí se me viene la reflexión filosófica del Papa Francisco, que habla que nosotros tenemos que estar claros que es más el todo que la parte. El Papa es una maravilla, Francisco, porque aquí vemos la unión que tienen los sumos pontífices en ir definiendo filosóficamente toda la comprensión del ser humano. Entonces dice el Papa, lo repito, ir del fenómeno al fundamento. El fenómeno, ¿cuál es el fenómeno del hombre? La existencia, el hombre y la mujer. Es un fenómeno de la creación divina. Y desde ese fenómeno, desde su concepción corporal, ir al fundamento. El fundamento del hombre, ¿qué cosa es? El origen. Naturaleza humana, formado del barro, pero con la infusión del Espíritu de Dios, del alma racional que Dios le ha dado al hombre. Entonces, esta reflexión es muy profunda, es preciosa. Quiero
mantener el lenguaje para que comprendamos al final de cuentas qué es lo que quiere el Papa San Juan Pablo II al estudiar pues la antropología teológica o una antropología individual, como dice él. Bien, en cuanto a los llamados significados permanentes de la experiencia esencialmente humana, el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo por propia experiencia. Esto quiere decir, los significados permanentes es la experiencia que el ser humano tiene de sí mismo, de conocerse a sí mismo, por su propia experiencia. Y esto trasladado al conocimiento que uno tiene de su propio ser persona humana en cuanto participa del ser hombre, ¿verdad? Entonces, con estos elementos y a partir del análisis de otra obra filosófica del Papa Karol Wojtyła, antes de ser Papa, y de este cardenal Carlos Cafarra, ofrece una definición de antropología adecuada. ¿Y cuál es la definición entonces de antropología adecuada según la experiencia, el conocimiento y los libros pues, del Papa San Juan Pablo II? Dice que la antropología adecuada es aquella ciencia que comprende e interpreta al hombre en aquello que es esencialmente humano, captando los significados permanentes de la experiencia humana mediante la experiencia de aquello en lo que se expresa la persona humana y usando el principio de reducción. El principio de reducción en el sentido de que vamos al sujeto concreto, no a toda la naturaleza humana, al sujeto concreto, el hombre, la persona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que estar claros que con el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, llegar a comprender lo que significa pues la existencia humana mediante la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Lo que vivimos los seres humanos, la relación entre los hermanos, la relación hombre-mujer dentro del matrimonio, y todo pues desde una perspectiva concreta. Del principio de reducción. Lo quiero repetir para que lo comprendamos bien. El principio de reducción es pasar del todo a la persona, a la persona, a la unidad. Porque decía el Papa Francisco, lo repito, es más el todo que la parte, pero aquí vamos a estudiar la parte para comprender el todo, en el sentido de la naturaleza humana es el todo y la parte es cada una de las personas, cada uno de los seres humanos que existimos. Ahora, valga decir también que el método, aunque con base filosófica, el método del Papa es teológico. ¿Por qué? Porque la base teológica del método del Papa es la revelación. Porque la revelación, acuérdense que la revelación es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, esa es la base, es el punto de partida para cada reflexión que hace el Papa sobre la persona humana, pero especialmente en la revelación, especialmente es Cristo, porque Cristo es el que manifiesta el hombre al hombre mismo y le da a conocer su altísima vocación. Cuando Cristo toma naturaleza humana, Él le da un sentido de 360 grados al concepto que nosotros tenemos de hombre, de ser humano, de persona, porque si Cristo tomó condición humana es por algo grandioso que está en la mente y el pensamiento de Dios sobre el ser humano. Entonces nosotros valemos, como dice el Salmo 8, somos poco menos que nos hizo Dios poco menos que los ángeles, pero nos llenó de gloria y de majestad. Eso nunca lo olvidemos, la grandeza que tiene el ser humano. De ahí nace la gran dignidad que tenemos todos y la gran esperanza que nos tiene que dar a todos, pues ese misterio del que nosotros somos a los ojos de Dios. A los ojos de Dios somos grandísimos, valemos muchísimo. Fue capaz incluso de dar su propia vida el Hijo de Dios por esa gran dignidad que tiene el hombre y que la había perdido por el pecado original.
Bien, el primer ciclo. Hablemos del primer ciclo, una vez vista pues la definición de antropología adecuada o la teología del cuerpo, que es lo mismo que quiere decir el Papa. Porque no se quiere referir solo al cuerpo del hombre y la mujer. El cuerpo, la teología del cuerpo significa la teología o la antropología del ser humano según la revelación. Pero en primer lugar de la revelación, Cristo especialmente, porque Cristo es el que manifiesta el hombre al hombre mismo. Primer ciclo entonces, el principio. El principio a dilucidar es el origen o la forma original que tenía el hombre. Y esto parte de la reflexión sobre el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 y siguiente, y las narraciones sobre la creación del hombre que nos hará también el libro del Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, para mostrar la vida del hombre antes del pecado. Por eso se habla del principio. Y también para mostrar el designio divino en relación con él, pues a ese principio se refiere Jesús cuando dice en el Evangelio de San Mateo 19, número 4, dice, ¿no habéis leído que al principio el Creador lo hizo hombre y mujer? Ese es el primer principio que tiene como origen o la forma original que tiene el ser humano. Cuando Jesús le dice a los discípulos que le preguntan, ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 19. Entonces, de esa manera, el Papa presenta esa mención al principio, no solo como un recuerdo de una situación, sino también un reclamo que tiene consecuencias morales. Se trata de la soledad y de la desnudez originaria. De acuerdo con la segunda narración de la creación en el libro del Génesis, capítulo 2, del hombre, ¿verdad? El hombre se separa completamente de los animales, porque al comienzo, cuando él estaba solo, convivía con los animales, se separa completamente de los animales, se siente solo ante o con ellos, o sea, estando con los animales o sin los animales, él se siente solo. Recuerden, ¿verdad? Esa es parte de el origen del hombre. Hay que detenerse en ese momento, porque en ese momento inmediatamente Dios no lo durmió y le abrió la costilla, sino que pasó un tiempo divino, tendríamos que decirlo, porque la Sagrada Escritura no dice cuánto tiempo el hombre estuvo solo, sino que hay que reflexionar en ese momento, en el tiempo de Dios, de la soledad del hombre y de la desnudez originaria que tenía, que no tenía ropa, que no necesitaba. Entonces, en esta segunda narración del segundo capítulo, pues, del libro del Génesis, se habla, pues, de la creación del hombre. El hombre, repito, se separa completamente de los animales, se siente solo ante los animales o con ellos. De ahí la creación de la mujer, que introduce un doble modo de ser persona, masculinidad y feminidad, y se requieren masculinidad y feminidad, se requieren mutuamente, recíprocamente, interiormente, con orden a una comunión de personas. Esa es una reflexión profunda teológica que hace el Papa San Juan Pablo II. También el Papa afirma que la unidad de la carne que se da en el acto conyugal, por un lado, expresa una separación siempre nueva del límite de la soledad al asumir la soledad del cónyuge como propia. O sea, porque cada individuo humano, ya sea hombre o mujer, en sí mismo es una sola y única persona. Entonces, en ese sentido, habla de la soledad de la persona. Entonces, en la unión conyugal, pues se expresa, ¿verdad?, esa separación de esos límites que tenía el hombre y que tenía la mujer, para que cada uno hace propia esa soledad del otro. Y por otro lado también expresa y revive el misterio de la creación cuando el hombre estaba solo. Entonces, si unimos
si unidos son una sola carne, esa carne vuelve a estar sola, reflexiona filosóficamente el Papa. Entonces, así, de esta manera, se entiende también la ausencia del pudor, porque la soledad hace la búsqueda, ¿verdad?, de la unidad de esas dos soledades corporales del hombre y de la mujer. Entonces, por esa razón se da la ausencia del pudor. Porque el hombre es consciente de ser sujeto, es persona, es soledad primera. Cada uno de nosotros, incluso hasta para morir, morimos solos, nacemos solos, decidimos solos nuestra vida, caminamos solos, aunque tengamos hijos, esposa, familia, sociedad, cada uno tiene su propia soledad. Entonces, en eso se refiere el Papa, que el hombre es consciente de ser sujeto, soledad primera, que está llamado a entrar en una comunión interpersonal y por eso ve al otro como persona también. Por eso es que también en la comunión tenemos que reconocernos como personas en soledades primeras cada uno de nosotros. Entonces, como parte de su comunión, entonces el hombre busca esa comunión de persona, interpersonal. Entonces, la misma mirada crea comunión. Entonces, verse sin pudor, esa mirada crea comunión, dice el Papa. Sigue diciendo, ve el cuerpo con su significado esponsal, con su unidad. Entonces, la persona es ser y es don. O sea, soy solo, pero me debo entregar porque esa es mi misión, la comunión. Y esto lo expresa el Papa hasta en su propio cuerpo, dice el Papa. El hombre lo expresa hasta en su propio cuerpo. Por lo tanto, su identidad más profunda la expresa en el acto conyugal, que es un don de amor libre y gratuito. Cuando el hombre se entrega a la mujer se entrega al hombre. Es un don gratuito y libre del amor, y eso es el acto conyugal, y eso expresa su profunda manifestación corporal, el reconocimiento del cuerpo y el reconocimiento de cada soledad. Cuando se unen termina la soledad, y por eso se habla de un solo cuerpo, una sola alma. Entonces, todo esto implica y reafirma el significado procreativo de todo acto sexual. Es que todo tiene una ligación, ¿verdad? La participación del hombre en la obra creadora de Dios, cuando crea al ser humano, ¿verdad? Entonces, es el significado profundo que tiene el acto sexual, el significado procreativo. Los esposos, al estar unidos como una sola carne, reclaman con su soledad la presencia de otro, que es el hijo, al que tal relación puede dar lugar, ¿verdad? El hijo da lugar a esa relación del esposo y la esposa. Entonces, Cristo, como figura, al citar la página de la creación en este Evangelio de San Mateo 19, en relación con el matrimonio, restablece la norma y recupera el sentido esponsal que tiene el cuerpo del hombre y de la mujer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.